Quiero primero explicar por qué he elegido este emplazamiento, que es la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, que es en la que yo me formé y en la que inicié mi carrera docente. Este edificio es nuevo, tiene solo 30 y tantos o 50 años. Este es precisamente el monumento a José Entrecanales Ibarra, que fue el primer catedrático de geotecnia de España, justo el antecesor de José Antonio Jiménez Salas, y que se jubiló el año 57 o 58, no lo recuerdo bien. Su famosa cartera, que estaba llena de papeles docentes, de libros, de textos, era todo un personaje. Y este es el interior, obviamente, de la escuela. Estamos en la sala de juntas de profesores, que puede ser utilizada por los profesores para escribir, leer, estudiar, y se utiliza también para las juntas de escuela. Está presidida por un retrato de Carlos IV del taller de Goya, entregado por la administración de la época a los organismos oficiales. De manera que este es un retrato que a veces se dice que es de Goya y a veces se dice que es una copia. Supongo que, como se hacían en serie, porque eran para todos los organismos, pues no será de Goya personalmente, pero podría pasar. Bueno, esto es por qué he elegido este sitio para hablar de la fundación de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas. Bueno, primero yo quiero decir que yo no soy uno de los fundadores, me incorporé a la sociedad más bien tarde, pero por una serie de casualidades de mi carrera personal, pues estuve presente durante mucho tiempo. La mecánica de rocas, la primera utilización que se hizo en España debería haber sido la cimentación de presas, de grandes presas. Estamos hablando de la década de 1960 a 1970. Las grandes presas en aquella época eran de hormigón y además había muchas de gravedad, pero había también presas bóveda, presas arco, y que eran complejas. El fundamento inicial fueron la construcción de grandes presas de hormigón que tenían un tratamiento completamente elástico, se supone, y que originaban unas presiones importantes sobre el terreno, cada vez más importantes. Se pasó de presas de gravedad a presas arco y de presas arco a presas bóveda, de manera que había una actividad importante. Se fundó un gabinete de reología que se estableció en el Centro de Estudios Hidrográficos, que era donde se ensayaban todos los modelos de presas, lo cual hacía que prácticamente todos los ingenieros que trabajaban en grandes presas estaban allí, y no en el laboratorio de geotecnia. En el laboratorio de geotecnia estaban Jiménez Salas y estaba Santiago Uriel, que trabajaba en presas, era un poco el especialista. Yo tuve la oportunidad, que agradecí en su día, de conocerlos y de trabajar a su lado en esta escuela, dando clase en la asignatura de geotecnia de cuarto, de manera que 3 veces por semana nos veíamos aquí. Dábamos la clase paralelamente, de manera que, y aunque yo no figuré en la fundación, pues me contaban historias. Además, yo tenía, en la década anterior yo había trabajado precisamente en grandes presas, había trabajado en la presa de la Barca en Asturias y había trabajado en la presa del Atazar, aquí cerca de Madrid. De manera que estaba familiarizado con, había trabajado, quiero aclararlo, como contratista, como constructor, no en los proyectos, pero estaba familiarizado con las dificultades que podían surgir, y yo conocí precisamente a Jiménez Salas en la presa del Atazar. Me contaron
que los presistas españoles, que estaban todos en el Centro de Estudios Hidrográficos, se interesaron, trabajaban sobre la hipótesis de que el hormigón y el terreno y todo era elástico, y se interesaron mucho por la mecánica de rocas, porque en Portugal había una serie de organismos también muy relacionados con las grandes presas. En Portugal se celebró el primer Congreso Internacional de Mecánica de Rocas en 1965 y asistieron todos los presistas españoles, y también asistieron José Antonio Jiménez Salas y Alcibiades Serrano y Santiago Uriel. Vinieron contentos y impresionados también por los portugueses Rocha y Joaquín, y decidieron fundar una sociedad aquí en España. Se reunieron en el año 68 en el Centro de Estudios Hidrográficos y fundaron la sociedad. Prácticamente todos los miembros de la directiva eran presistas y estaban relacionados de un modo u otro con el Ministerio de Obras Públicas. El organismo se llamaba el Gabinete de Riología y Geotecnia y estaba en el Centro de Estudios Hidrográficos. Esa actividad del Centro de Estudios Hidrográficos cesó alrededor del año 69 o 70. Y aunque se mantuvo la sede de la sociedad por unos años en el Centro de Estudios Hidrográficos, luego, de una manera natural, pasó al Laboratorio de Geotecnia, cuyo director era Jiménez Salas, que era el presidente de la sociedad. Y allí, pues, el primer presidente fue él y el segundo fue Santiago Uriel, y allí se empezó a desarrollar. Cambió España y cambiaron las obras públicas, y se pasó como tema importante de la construcción de grandes presas en la década del 60 a la construcción de grandes autopistas a partir de 1970, que planteaban también problemas de mecánica de rocas, pero de otra índole. En general, los problemas eran de grandes taludes, muchos. La primera autopista de peaje que se estableció fue la Bilbao-Beovia, precisamente la que tiene más problemas de taludes. Y entonces las presas, empezó a construirse presas de tierra, presas de materiales sueltos, y el foco de interés cambió de la mecánica de rocas, cambió de las presas a los taludes, ¿no? También había problemas de cimentación, porque las autopistas tenían una gran cantidad de viaductos y de puentes, de manera que también se plantearon esos problemas, ¿no? Y por otra parte, la llegada a ese área de Jiménez Salas supuso un cambio conceptual y muy importante. Los anteriores, gente que ya he citado, pensaban siempre en materiales como elásticos y deformables. Eso obligaba a hacer excavaciones mayores en las presas, precisamente para llegar a situaciones en las que el material fuera elástico, ¿no? Pero los materiales no son elásticos. Y eso lo sabía Jiménez Salas perfectamente, y fue el primer profesor de esta escuela que habló de materiales no elásticos. Uno de los problemas, si no el más importante, que hubo en la presa de Atazar, estuvo en la cimentación en la margen izquierda, hasta arriba, hasta Coronación, que esa margen era de una calidad geotécnica muy inferior al resto de la cerrada. Eso originó una gran serie de discusiones técnicas. Yo eso lo presenciaba desde la barrera, yo era el jefe de obra, pero sí sabía que para terminar la obra tenía que resolverse ese problema, si no, no había presa. Y después de una serie de discusiones y de eventos y tal, pues finalmente se le encargó el proyecto a Jiménez Salas.
el cual trabajó siempre con Santiago Uriel. De manera que aparecieron, ahí conocí yo de verdad a Jiménez Salas y a Santiago Uriel, porque les atendí en todo lo que necesitaron, que fue bastante, para resolver el proyecto de la margen izquierda. Se resolvió obligando a una mayor excavación, pero ellos hicieron un tratamiento estupendo de la ladera con una serie de anclajes profundos, dieron una presión de anclaje apreciable, y también utilizaron una serie de contrafuertes de hormigón, anchos, grandes, y ahí conocí a Jiménez Salas. Después eso se construyó, la presa se terminó y yo fui a Dragados, trabajaba en Dragados, a la oficina técnica de Dragados, que después se convirtió en lo que es ahora Intexa. De una manera natural yo empecé a trabajar en temas geotécnicos en la oficina de Dragados porque había tenido como constructor, había presenciado muchos temas geotécnicos, temas de estabilidad de laderas, de cimentaciones, y me interesaban, me gustaban. Y esa fue mi entrada. Al cabo de un par de años, pues Jiménez Salas mandó al Alcibiades Serrano a Santander para que se hiciera cargo como primer titular de la Cátedra de Geotecnia de Santander, y entonces me llamó para sustituirle. Y yo tuve la satisfacción de estar, como creo que ya he comentado, pasar mucho tiempo con Jiménez Salas y con Santiago Uriel en esta escuela y dando clases de geotecnia. Y eso es lo que me ha configurado. He citado ya, de los comienzos de la mecánica de rocas, he citado ya las presas y he citado ya los taludes de la Bilbao Beovia. Hay un tercer tema importante que son los túneles. Los túneles sí que habían estado presentes desde el principio en la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, porque los fundadores son precisamente los autores del nuevo método austríaco de hacer túneles, que significó un cambio tremendo en el enfoque de los macizos rocosos. Es decir, el enfoque actual de los macizos rocosos es enteramente austríaco. Y ya lo empezaba a conocer Jiménez Salas, y por eso hizo bien sus trabajos. Y en los túneles pues empezó a aplicar el nuevo método austríaco, que a una pincelada muy grande es permitir la deformación hasta cierto límite de las paredes del túnel, para que se relajen las tensiones, pero no demasiado para que no se produzca la rotura. Bueno, el nuevo método austríaco de túneles se empezó a emplear en España un poco más tarde, digamos que alrededor de los años 80 son las principales realizaciones, un poco después de las autopistas, y ese es lo que mucha gente piensa que es la mecánica de rocas. Erróneamente, la mecánica de rocas son muchas cosas distintas. Después yo he tenido ocasión de trabajar aquí y fuera de aquí en muchos temas de mecánica de rocas, pero siempre recordaré cómo yo fui introducido a la mecánica de rocas con experiencia en construcción, por los problemas técnicos, y quien de verdad me enseñó los conceptos básicos de mecánica de rocas fue el profesor Jiménez Salas, con la valiosísima colaboración de Santiago Uriel.